El camión de reparto se detuvo frente a la tranquila casa suburbana justo cuando el sol otoñal comenzaba a ocultarse lentamente tras los tejados. El agente Daniel Torres se encontraba en el porche de la residencia de Caldwell, con la mano apoyada ligeramente en el cinturón, mientras observaba al conductor uniformado bajar y abrir la puerta de carga. A su lado, su compañero canino, un enorme pastor alemán llamado Blas, permanecía inmóvil, con las orejas hacia adelante y la mirada fija en cada movimiento con una atención nítida e inquebrantable. Se suponía que era una revisión rutinaria. La señora Caldwell había llamado a la estación esa mañana, con la voz tensa por la preocupación, diciendo que había estado recibiendo paquetes extraños durante la última semana. Paquetes que no había pedido. Paquetes que venían sin remitente. Daniel le había asegurado que probablemente se trataba de una confusión, un error administrativo en algún centro de distribución. Pero algo en su tono, algo pequeño y frágil, le había hecho prometer que pasaría por allí. Y ahora, mientras el repartidor sacaba a duras penas una gran caja de cartón de la parte trasera del camión, todo el cuerpo de Blas se puso rígido. Las orejas del perro se le pegaron al cráneo. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando afilados dientes blancos. Un gruñido gutural retumbó desde lo más profundo de su pecho, un sonido que Daniel solo había oído un puñado de veces en sus 3 años juntos. Un sonido que siempre, significaba peligro. Blas, tranquilo, dijo Daniel en voz baja, moviendo la mano instintivamente hacia el arnés del perro. Pero Blas no lo escuchaba. Tenía la mirada fija en la caja, los músculos tensos como resortes, y su gruñido subía de tono e intensidad. El repartidor se quedó paralizado a medio paso, con el pesado paquete balanceándose torpemente en sus brazos, y su rostro palideció mientras miraba al perro gruñendo. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Blas se abalanzó. Asterisco antes de empezar. Asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. El arnés se tensó en el agarre de Daniel, tirándolo hacia adelante mientras Blas se lanzaba con todo su peso hacia la caja. El conductor se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer el paquete, con los ojos abiertos por el pánico. «¡Controla a tu perro!», gritó con la voz entrecortada. Pero Daniel no lo escuchaba. Su entrenamiento se activó al instante. Blas no reaccionaba así. Ni ante las cajas. Ni ante los desconocidos. A menos que algo estuviera muy mal. «Bájala», ordenó Daniel con voz nítida y clara. «Baja la caja ahora mismo». El conductor dudó, mirando entre la placa de Daniel y el perro gruñendo. Luego, lenta y cuidadosamente, bajó el paquete al porche. En cuanto tocó el suelo, Blas se enfureció. Se soltó de un tirón, sus garras arañando las tablas de madera mientras rodeaba la caja, ladrando con una ferocidad que le provocó escalofríos. El sonido resonó por el tranquilo vecindario, descorriendo cortinas y rostros hacia las ventanas. El corazón de Daniel latía con fuerza. Su mente repasaba las posibilidades. ¿Drogas? ¿Explosivos? La caja era grande, casi 1 metro de alto y 60 centímetros de ancho, envuelta en cartón marrón liso, con una etiqueta de envío genérica pegada en un lateral. Sin logotipo, sin nombre de empresa. Solo un número de seguimiento y la dirección de la señora Caldwell impresa con tinta negra borrosa. «Retroceda», le ordenó Daniel al conductor, moviendo una mano hacia la radio. Pero antes de que pudiera llamar, Blas hizo algo que le heló la sangre. El perro dejó de ladrar. Apretó el hocico contra el lateral de la caja, olfateando frenéticamente, y entonces, tan suavemente que Daniel casi no lo oyó, gimió. Era un sonido de angustia, de urgencia, de algo que Blas no podía comunicar de otra manera. Daniel se arrodilló junto a la caja. Le temblaban los dedos al alcanzar la cinta que sellaba la solapa superior. «Blas, atrás», dijo con dulzura, pero el perro se negó a moverse. Permaneció pegado al cartón, con todo el cuerpo temblando, la mirada fija en las manos de Daniel, como rogándole que se diera prisa. La cinta se desprendió con un sonido agudo. Daniel desprendió la primera solapa, luego la segunda. El olor lo golpeó primero, aire viciado, sudor y algo más. Algo humano. Se le revolvió el estómago. Abrió aún más las solapas, con la respiración entrecortada mientras miraba fijamente la oscuridad del interior. Y entonces la vio. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años. Estaba acurrucada en el fondo de la caja. Tenía las muñecas atadas con un cordel áspero. La boca cubierta con cinta adhesiva. Sus ojos, abiertos y aterrorizados,
Lo miraban fijamente, brillando con lágrimas que corrían por sus mejillas manchadas de tierra. Temblaba. Temblaba con tanta fuerza que su pequeño cuerpo parecía vibrar contra las paredes de cartón que la habían aprisionado. Por un instante, Daniel no pudo moverse. No pudo respirar. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Esto no era un paquete. Era un niño. Un niño vivo y respirando, que había sido sellado dentro de una caja y entregado como carga. «Dios mío», susurró, con una voz apenas audible. Sus manos se movieron por instinto, metiendo la mano en la caja y sacándola con una delicadeza que contrastaba marcadamente con el caos que rugía en su cabeza. Era tan ligera, tan pequeña. Su cuerpo estaba frío al tacto, su ropa empapada de sudor y miedo. Blas se apretó contra ella, rozando su brazo con la nariz y la cola gacha, como si comprendiera el horror de lo que acababa de descubrir. El repartidor se quedó paralizado en la pasarela, pálido, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando. «No, no sabía», balbuceó. «Solo me dijeron que lo entregara». «Juro que no». «No te muevas», ladró Daniel con voz dura como el acero. Acunó a la niña contra su pecho con un brazo y agarró la radio con el otro. «Despacho, aquí unidad 12. Necesito refuerzos inmediatos en Maple Grove 428. Tengo un código Adam». «Repito, código Adam». «Niña encontrada atada dentro de un paquete. Solicito detectives, paramédicos y supervisor en el lugar de los hechos de inmediato». La chica gimió contra él, aferrándose con sus pequeñas manos a su uniforme. Daniel sintió un nudo en la garganta. Le ardían los ojos. En todos sus años en la policía, había visto cosas terribles. Pero esto era diferente. Era una pesadilla entregada en la puerta de una casa a plena luz del día. Y Blas lo supo. De alguna manera, Blas lo supo. En cuestión de minutos, la tranquila calle se sumió en un caos controlado. 3 patrullas se detuvieron con un frenazo frente a la casa de los Caldwell, sus luces tiñendo el aire vespertino con destellos rojos y azules. Una ambulancia los seguía de cerca, con la sirena aullando mientras los paramédicos salían con bolsas y equipo. Los vecinos se agolpaban en sus porches, estirando el cuello y susurrando entre sí, con el rostro desencajado por la conmoción y la confusión. Daniel estaba sentado en los escalones del porche, con la niña aún acunada en sus brazos. Una paramédica se arrodilló junto a ellos, retirando con cuidado la cinta adhesiva de la boca de la niña mientras le hablaba con voz suave y tranquilizadora. «Estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño». La niña no respondió. Simplemente miraba al frente, con los ojos vidriosos y distantes, su cuerpo paralizado por el terror. Blas yacía a los pies de Daniel, con la cabeza apoyada en las patas, sin apartar la vista de la niña. Cada pocos segundos, levantaba la cabeza y la olfateaba, moviendo las orejas hacia adelante, como para comprobar si aún respiraba. Daniel le pasó una mano por la cabeza, con los dedos temblorosos. «Buen chico», susurró, con la voz cargada de emoción. «Buen chico, Blas». La detective Carla Inés llegó momentos después, observando la escena con su aguda mirada y eficacia. Era una veterana de la unidad de delitos contra menores, una mujer que había visto demasiada oscuridad y la llevaba discretamente en las arrugas de sus ojos. Se agachó frente a Daniel. Su mirada se suavizó al observar a la niña. «¿Cómo se llama?», preguntó con dulzura. «No lo sé», dijo Daniel. «No ha dicho ni una palabra». Carla asintió lentamente. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo enredado de la cara de la niña. «Hola, cariño», dijo en voz baja. «Me llamo Carla. ¿Puedes decirme tu nombre?». Los labios de la chica se movieron, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se dirigió a Carla y luego a Blas, como si el perro fuera lo único que la anclaba a la realidad. «Está bien», dijo Carla. «No tienes que hablar ahora. Pero necesito que te revisen los médicos, ¿de acuerdo? Se asegurarán de que no estés lastimado». Miró a Daniel. «Tenemos que llevarla a la ambulancia». Daniel asintió y se levantó con cuidado, todavía sosteniendo a la niña. Mientras la llevaba hacia la ambulancia, Blas lo siguió, negándose a separarse de ella. Los paramédicos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Ya habían trabajado con unidades caninas. Sabían que no debían intentar separar a un perro de alguien con quien había creado un vínculo. Dentro de la ambulancia, colocaron a la niña en una camilla. Los paramédicos comenzaron su examen, revisaron sus signos vitales, buscaron lesiones y la envolvieron en una manta abrigada. Ella permaneció en silencio durante todo el proceso, siguiendo con la mirada a Blas, quien estaba sentado justo afuera de las puertas abiertas, con la mirada fija en ella.
¿Tiene alguna identificación?, preguntó Carla, de pie junto a Daniel mientras observaban a unos metros de distancia. Nada, dijo Daniel. Ni cartera ni teléfono. Solo la ropa que llevaba puesta. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. ¿Y esas ataduras? La expresión de Carla se ensombreció. Se giró hacia el porche, donde dos agentes fotografiaban la caja, documentando cuidadosamente cada detalle. El repartidor estaba esposado en la parte trasera de una patrulla, con la cabeza entre las manos y los hombros temblorosos. ¿Cuál es su historia?, preguntó. Dice que es contratista de una empresa de mensajería llamada Fast Track Logistics, respondió Daniel. Afirma que solo estaba haciendo su ruta. Recogió el paquete en un centro de distribución esta mañana y no tenía ni idea de qué contenía. ¿Le crees? Daniel dudó. No lo sé, pero Blas no reaccionó. Solo la caja. Carla asintió lentamente. Destruiremos Fast Track desde cero. Si están involucrados en tráfico, lo encontraremos. Volvió a mirar la ambulancia. ¿Y la dueña de la casa? La señora Calvel. Está adentro con otro agente, dijo Daniel. Está conmocionada. Dice que ha estado recibiendo paquetes extraños toda la semana, pequeños, nada parecido a esto. Pensó que era un error. Carla entrecerró los ojos. O una prueba. Los traficantes a veces hacen pruebas para ver si una dirección de entrega está marcada o vigilada. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Estoy lanzando una alerta Amber. Necesitamos averiguar quién es esta chica y de dónde viene. Al ocultarse el sol en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la calle, las puertas de la ambulancia finalmente se cerraron. La niña estaba estable, al menos físicamente. Pero la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. Una historia de terror e impotencia que ningún niño debería conocer jamás. Daniel observó cómo la ambulancia se alejaba, con las luces destellando, pero la sirena en silencio. Blas estaba a su lado, con la cola baja y las orejas hacia atrás. El perro emitió un suave gemido, y Daniel se agachó, abrazando el grueso cuello del animal. «¿La salvaste?», susurró. «¿La salvaste, amigo?». Pero mientras lo decía, la mente de Daniel daba vueltas. ¿Quién era esa chica? ¿De dónde había salido? ¿Y cuántas otras habría ahí fuera, encerradas en cajas, enviadas como carga, esperando a que alguien las encontrara antes de que fuera demasiado tarde? La voz de Carla interrumpió sus pensamientos. «Daniel, necesitamos tu declaración. Todo lo que viste, todo lo que hizo Blas. Cada detalle importa». Daniel asintió y se puso de pie, con la mano apoyada en la cabeza de Blas. «Vamos». Mientras caminaban de vuelta a la casa, Daniel miró por encima del hombro una última vez. La caja vacía seguía en el porche, con las solapas abiertas como las alas rotas de un pájaro terrible. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa. A esa niña. A todos los niños atrapados en la oscuridad. No se detendría hasta encontrarlos a todos. Las horas siguientes se confundieron en una neblina de preguntas, llamadas telefónicas y una urgencia creciente. De vuelta en la comisaría, la sala de conferencias se había transformado en un centro de mando. Pizarras blancas cubrían las paredes, cubiertas de notas garabateadas, cronogramas y fotos granuladas tomadas de cámaras de tráfico. La detective Carla Inés permanecía al frente de la sala, rotulador en mano y con voz firme, informando al creciente equipo de oficiales, detectives y agentes federales que se habían puesto manos a la obra. «La víctima es una niña, de unos 6 o 7 años», dijo Carla, golpeando la pizarra donde estaba clavada una foto de la niña, tomada en el hospital. Su rostro ya estaba limpio, pero sus ojos aún conservaban esa misma mirada vacía y angustiada. «No hay identificación ni reportes de personas desaparecidas que coincidan con su descripción en la base de datos local. Estamos ampliando la búsqueda a nivel nacional». Daniel estaba sentado al fondo de la sala, con Blas acurrucado a sus pies. El perro no se había separado de él desde que regresaron a la estación. Incluso ahora, las orejas de Blas se movían con cada sonido, su cuerpo tenso y alerta, como si esperara que el peligro entrara por la puerta en cualquier momento. «¿Qué hay de la empresa de reparto?», preguntó el agente Marcus Reid, del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del FBI. Era un hombre alto, de cabello canoso y expresión seria y seria. «Fast Track Logistics», respondió Carla. «Empresa registrada, con 2 años de actividad. A primera vista, parece legítima, clientes corporativos, almacenes en 5 estados. Pero al investigar más a fondo, encontramos inconsistencias. Empresas fantasma vinculadas a la propiedad. Rutas que no coinciden con las áreas de servicio declaradas. Y, miren,
Hizo una pausa para que sonara más impactante. Otras 3 quejas en los últimos 6 meses sobre paquetes extraños entregados a domicilios particulares. Todas fueron descartadas como errores administrativos. Un murmullo recorrió la sala. El agente Reid se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Están usando el servicio de mensajería como tapadera. Se esconden a plena vista. Exactamente, dijo Carla. Ya tenemos órdenes de arresto para sus centros de distribución. Pero el problema es que no sabemos hasta dónde se extiende esta red. Sí, están enviando niños a través de las fronteras estatales. Estamos hablando de una red de tráfico con una infraestructura importante. Daniel apretó los puños. Su mente no dejaba de recordar el momento en que abrió la caja. La mirada de la niña. Cómo temblaba en sus brazos. Miró a Blas, y el perro levantó la cabeza. Sus ojos marrones se encontraron con los suyos. Había algo en esa mirada. Una comprensión mutua. Habían detenido un envío. ¿Pero cuántos ya habían sido entregados? ¿Y qué pasa con el conductor?, preguntó alguien desde la primera fila. Está detenido, dijo Carla. Afirma ser solo un contratista y no sabe nada del contenido de los paquetes. Estamos investigando sus antecedentes, revisando sus registros telefónicos y financieros. Si está involucrado en esto, lo sabremos pronto. ¿Y la chica?, preguntó el agente Reid. ¿Ha dicho algo? La expresión de Carla se suavizó. Ni una palabra. Está en el hospital del condado bajo custodia protectora. La psicóloga infantil está con ella ahora, pero... Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Está traumatizada. Podrían pasar días, quizás semanas, antes de que esté lista para hablar. Daniel se levantó de golpe, con la silla raspando contra el suelo. Todas las miradas se posaron en él. Quiero ir a verla, dijo con voz firme. Blas también. Ella le respondió. Quizás él pueda ayudar. Carla lo observó un buen rato y asintió. Vete. Pero manténme al tanto. El hospital estaba en silencio cuando llegaron Daniel y Blas. El horario de visitas había terminado, pero su placa y una rápida llamada de Carla habían despejado el camino. Un agente uniformado estaba fuera de la habitación de la niña, asintiendo con la cabeza mientras Daniel se acercaba. ¿Está despierta?, preguntó Daniel. Apenas, respondió el oficial. El médico dice que está agotada, pero no quiere dormir. Solo mira fijamente la puerta. A Daniel se le encogió el pecho. Empujó la puerta lentamente, y Blas entró a su lado. La habitación estaba tenuemente iluminada. La tenue luz de los monitores proyectaba sombras en las paredes. La chica estaba sentada erguida en la cama del hospital, su pequeño cuerpo casi engullido por las sábanas blancas. Sus ojos se clavaron en Blas en cuanto entraron, y por primera vez desde que Daniel la encontró, algo cambió en su expresión. No fue exactamente alivio, pero sí reconocimiento. Seguridad. Hola, dijo Daniel en voz baja, deteniéndose a pocos metros de la cama. ¿Te acuerdas de mí? Soy el oficial Torres. Y él es Blas. Él fue quien te encontró. La niña no respondió, pero su mirada no se apartó del perro. Lentamente, Daniel le dio a Blas una orden amable. Ve a saludar, amigo. Blas avanzó con pasos cuidadosos y mesurados. Se acercó a la cama y se sentó, con la cabeza a la altura del colchón. Luego, con mucha delicadeza, apoyó el hocico en el borde de la cama, a escasos centímetros de la mano de la chica. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, lentamente, tan lentamente que Daniel casi no lo vio, los dedos de la niña se movieron. Se deslizaron por la sábana, temblando, hasta tocar la coronilla de Blas. El perro no se movió. Simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suave suspiro de satisfacción. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. Sus labios temblaron. Y entonces, con una voz tan débil y entrecortada que casi le destrozó el corazón a Daniel, susurró: «Gracias». Daniel tragó saliva con dificultad. Le escocían los ojos. Acercó una silla y se sentó con voz suave. «Estás a salvo ahora. Te lo prometo. Nadie te hará daño nunca más». La mano de la niña permaneció enterrada en el pelaje de Blas, aferrándose con fuerza a él como si el perro fuera lo único que la mantenía atada al mundo. Y tal vez, pensó Daniel, lo era. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó Daniel suavemente. La chica dudó, sus ojos se dirigieron a él y luego a Blas. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. Emma. Emma, repitió Daniel, dejando que el nombre se asentara en el aire. ¡Qué nombre tan bonito! Emma. Vamos a encontrar a quienes te hicieron esto. Y nos aseguraremos de que regreses a casa. ¿Nos ayudas?
Los ojos de Emma se llenaron de nuevas lágrimas, pero esta vez, asintió. Durante las siguientes 48 horas, la investigación avanzó con la rapidez y precisión de una operación militar. El pequeño avance de Emma les había dado un hilo conductor. Con la ayuda de una psicóloga infantil especializada en traumas, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Fragmentos de una pesadilla que había comenzado 3 semanas antes, cuando jugaba en el jardín de su casa en un pequeño pueblo de Ohio. Una mujer se le acercó. Ojos amables. Sonrisa cálida. Dijo que buscaba un cachorro perdido y le preguntó a Emma si había visto alguno. Emma, confiada y dispuesta a ayudar, la siguió hasta la esquina. Eso fue lo último que recordó antes de despertar en una habitación oscura, con las muñecas atadas y la voz entrecortada por el miedo. No sabía el nombre de la mujer. No sabía dónde la habían retenido. Pero recordaba sonidos, camiones, voces, el zumbido de la maquinaria. Y recordaba que le habían dicho, una y otra vez, que se callara o algo malo le pasaría a su mamá. Carla se sentó frente a Daniel en la sala de descanso de la estación, con una taza de café frío en la mano y ojeras. Comparamos su descripción con personas desaparecidas, dijo en voz baja. Encontramos una coincidencia. Emma Rose Pritchard, desaparecida en Columbus, Ohio, hace 18 días. Mi madre ha estado loca. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. ¿La has llamado? El FBI se encarga de ello, dijo Carla. La traerán aquí esta noche. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero Daniel, hemos descubierto algo mucho más grave. Sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. En la pantalla se veía la foto de un almacén, enorme, industrial, con filas de camiones estacionados afuera. Ese es el principal centro de distribución de Fast Track en las afueras de Memphis. Agentes federales lo allanaron esta mañana. Encontraron evidencia de al menos 12 niños traficados a través de ese lugar en los últimos 4 meses. Registros de envío, manifiestos falsos, registros de pago vinculados a cuentas en el extranjero. Daniel miró la imagen con el estómago revuelto. 12, susurró. Quizás más, dijo Carla con gravedad. Todavía están revisando los archivos. Y Daniel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Encontraron nombres, direcciones, compradores. La palabra flotaba en el aire como veneno. Compradores. Como si los niños fueran productos para pedir y entregar. Tenemos equipos de arresto movilizándose en 6 estados, continuó Carla. Esto no es solo una red de tráfico. Es una red. Coordinada. Profesional. Y Emma. Su voz se suavizó. Emma era un envío entre muchos. Si Blas no hubiera alertado sobre esa caja. No terminó la frase. No le hacía falta. Daniel miró a Blas, que yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas. El perro tenía los ojos entrecerrados, pero Daniel sabía que lo escuchaba. Siempre escuchando. Lo sabía, dijo Daniel en voz baja. De alguna manera, lo sabía. Carla asintió. Los perros están entrenados para detectar drogas, explosivos e incluso restos. ¿Pero miedo? ¿Desesperación? Eso es otra cosa. Algo instintivo. Se agachó y le rascó a Blas detrás de las orejas. Es un héroe. Esa noche, Daniel se quedó en el pasillo del hospital, observando por la ventana cómo una mujer entraba corriendo en la habitación de Emma. Era delgada, con los ojos enrojecidos y el pelo recogido en una coleta despeinada. En cuanto vio a Emma, se desplomó junto a la cama, abrazando a su hija mientras los sollozos la sacudían. Emma se aferró a su madre, con su pequeño rostro hundido en el hombro de la mujer, y por primera vez en semanas, Daniel vio algo que no había visto antes: esperanza. A su lado, Blas permanecía sentado en silencio, meneando la cola lentamente mientras observaba la reunión. Daniel apoyó una mano en la cabeza del perro. Lo hicimos bien, amigo, murmuró. Lo hicimos muy bien. El agente Reid se acercó desde el fondo del pasillo con expresión indescifrable. Torres, dijo, asintiendo. ¿Tiene un minuto? Daniel se enderezó. ¿Qué pasa? Hemos realizado 17 arrestos hasta ahora, dijo Reid. Conductores, gerentes de almacén, incluso un despachador que marcaba rutas específicas. Pero los altos mandos, quienes dirigen la operación, siguen bajo sospecha. Daniel apretó la mandíbula. ¿Qué necesitas de mí? Tu perro, dijo Reid. La alerta de Blas le salvó la vida a Emma. Queremos traerlo al campo durante la siguiente fase de las redadas. Si hay más niños retenidos o más paquetes en tránsito, necesitamos su olfato. Daniel miró a Blas,
quien le devolvió la mirada con esos ojos firmes e inteligentes. Una mezcla de orgullo y miedo se arremolinaba en el pecho de Daniel. Orgullo por lo que había hecho su compañero. Miedo por lo que pudiera venir después. Pero asintió. «Estamos dentro». Reid extendió la mano. «Gracias. Te informaremos mañana». Mientras el agente se alejaba, Daniel se volvió hacia la ventana. Dentro de la habitación, la madre de Emma acariciaba el cabello de su hija, susurrando palabras que Daniel no podía oír. Pero no le hacía falta. Lo notaba en cómo el pequeño cuerpo de Emma finalmente se relajaba. En cómo las lágrimas de su madre pasaban de la desesperación a la gratitud. «Vamos, Blas», dijo Daniel en voz baja. «Vámonos a casa». Al cruzar las puertas automáticas del hospital y adentrarse en el fresco aire nocturno, Daniel sintió el peso de los últimos 2 días. Pero bajo ese peso había algo más. Algo más fuerte. Objetivo. Porque en algún lugar, más M's esperaban. Más cajas se estaban sellando. Más niños lloraban en la oscuridad, rezando para que alguien los encontrara. Y Daniel y Blas no iban a parar hasta que todos y cada uno de ellos llegaran a casa. Los días siguientes fueron un torbellino de redadas coordinadas, conferencias de prensa y noches de insomnio. Daniel y Blas se integraron al equipo del FBI, viajando de ciudad en ciudad a medida que la investigación se desarrollaba como un mapa de los horrores. Cada ubicación revelaba una pieza diferente de la red de tráfico. Un almacén en Tennessee donde se almacenaban cajas de envío, una casa en las afueras de Georgia que servía de centro de clasificación y un anodino edificio de oficinas en Florida donde se blanqueaban transacciones financieras a través de negocios falsos. Blas trabajó incansablemente. En cada lugar, se movía con determinación, olfateando cajas, paquetes y compartimentos ocultos. Y 3 veces más, su alerta lo cambió todo. En Tennessee, encontró a un adolescente encerrado en un almacén, deshidratado pero vivo. En Georgia, 2 hermanas, de 8 y 10 años, fueron descubiertas en un sótano, programadas para ser enviadas a la mañana siguiente. En Florida, los ladridos frenéticos de Blas llevaron a los agentes a una pared falsa donde se detallaban documentos con la ubicación de 6 niños más que aún estaban en tránsito. Cada rescate era una victoria. Cada niño salvado era una vida rescatada del abismo. Pero con cada incursión, Daniel sentía el impacto. En él, en Blas, en todos los involucrados. Lo que veían no podía ignorarse. El miedo en los ojos de esos niños persistió mucho después de que los envolvieran en mantas y se reunieran con sus familias. Una noche, de vuelta en una habitación de hotel en Atlanta, Daniel se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Blas yacía a su lado, con la cabeza apoyada en el muslo de Daniel, observando a su compañero con silenciosa preocupación. «¿Cuántos más, amigo?», susurró Daniel. «¿Cuántos más hay ahí fuera?». La cola de Blas golpeó el colchón. Una silenciosa promesa de consuelo. Una promesa de que seguirían adelante, sin importar cuánto tiempo les llevara. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de Carla, «Lo tenemos». Su corazón dio un vuelco. La llamó inmediatamente. «¿Quién?». «Víctor Lang», dijo Carla, con la voz tensa y la emoción contenida. «Director ejecutivo del holding propietario de Fast Track Logistics. Agentes federales lo arrestaron hace 1 hora en un aeropuerto privado. Intentaba huir del país». Y está hablando», dijo Carla. «Intenta cerrar un trato. Está revelando nombres, distribuidores, financistas, incluso algunos compradores». «Daniel, esto es más profundo de lo que pensábamos. Políticos, empresarios, gente de la que jamás sospecharías». Daniel cerró los ojos, invadido por una oleada de cansancio y rabia. «¿Y los niños?». «Todos. 14 recuperados hasta ahora», dijo Carla en voz baja. «Sigo intentando localizar a los demás a través de los manifiestos». «Pero Daniel». Su voz se quebró levemente. «No habríamos podido hacerlo sin ti y Blas. Lo sabes, ¿verdad?». Daniel miró al perro, que tenía los ojos entrecerrados. Su cuerpo finalmente se relajaba tras días de tensión. «Blas hizo el trabajo», dijo en voz baja. «Yo solo seguí su ejemplo». «Bueno, los altos mandos quieren condecorarlo», dijo Carla. «Y a ti también. Hay una conferencia de prensa programada para la próxima semana». A Daniel no le importaban los elogios ni las ruedas de prensa. Le importaban los niños. Emma, que ya estaba en casa, recuperándose lentamente con su madre a su lado. El adolescente de Tennessee que sonrió por primera vez al ver a su padre. Las 2 hermanas de Georgia que se tomaron de la mano durante todo el examen médico, negándose a separarse. «Gracias, Carla», dijo Daniel.
Allí estaremos. La conferencia de prensa se celebró en las escaleras del juzgado municipal, con las cámaras encendidas, los reporteros haciendo preguntas a gritos y una multitud de curiosos reunidos para presenciar la historia. Daniel estaba junto al jefe de policía. Blas permanecía inmóvil a su lado, con una medalla nueva prendida en su chaleco táctico. El jefe habló sobre la valentía, la dedicación y el poder del vínculo entre humanos y animales. Elogió la cooperación interinstitucional que había desmantelado una de las redes de tráfico infantil más grandes del país. Pero cuando Daniel se acercó al micrófono, no habló de sí mismo. No habló de medallas ni de heroísmo. Habló de Emma. Del momento en que Blas se abalanzó sobre esa caja. Del instinto que no se puede enseñar ni entrenar, solo confiar. Este perro, dijo Daniel con voz firme pero cargada de emoción, vio lo que yo no pude. Oyó lo que yo no. Y porque se negó a ceder, una niña está viva hoy. 14 niños están vivos hoy. Hizo una pausa y miró a Blas, quien lo miró con sus conmovedores ojos marrones. Entrenamos a nuestros compañeros caninos para detectar amenazas. Pero a veces, la mayor amenaza no es la que esperamos. A veces, está oculta a plena vista. Y se necesita a alguien especial, alguien con un corazón que no se rinda, para encontrarla. La multitud estalló en aplausos. Las cámaras disparaban furiosamente. Pero Daniel apenas lo oyó. Solo podía ver a Blas, sentado, orgulloso y tranquilo, meneando la cola lentamente, como diciendo, lo logramos. De verdad lo logramos. 3 semanas después, Daniel y Blas regresaron al barrio donde todo había comenzado. La casa de los Caldwell parecía la misma, tranquila, modesta, una casa más en una calle cualquiera. Pero Daniel sabía que no era así. Sabía que tras esa puerta, la señora Caldwell aún se estremecía cada vez que pasaba un camión de reparto. Sabía que los vecinos aún murmuraban sobre lo sucedido. Sobre la caja. Aparcó su patrulla junto a la acera y dejó salir a Blas. Juntos, caminaron por la entrada. La señora Caldwell abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, con una sonrisa cálida y llorosa en el rostro. Oficial Torres, dijo. Y Blas. Qué alegría que hayas venido. Los invitó a pasar. Sirvió café y se sentó frente a Daniel en su acogedora sala. Quería darte las gracias, dijo, agarrando la taza con las manos. Si no hubieras venido ese día, si Blas no hubiera. Su voz se fue apagando, quebrándose. Hiciste bien en llamar, dijo Daniel con dulzura. Confiaste en tu instinto. La señora Caldwell sonrió entre lágrimas. Me enteré en las noticias. De todos los niños que encontraron. De los arrestos. Miró a Blas, que estaba sentado a los pies de Daniel, meneando la cola suavemente. Es un milagro, ¿verdad? Daniel se agachó y le rascó detrás de las orejas a Blas. Sí, dijo en voz baja. De verdad que lo es. A medida que el otoño se convertía en invierno, la vida volvía poco a poco a la normalidad, o tan normal como podía serlo después de todo lo que habían pasado. Daniel regresó a sus turnos de patrulla habituales, respondiendo a llamadas, vigilando los barrios y realizando el trabajo silencioso y constante que constituía la columna vertebral de la policía comunitaria. Blas permaneció a su lado, siempre vigilante, siempre leal. Su presencia era una fuente constante de consuelo y fortaleza. Pero algunas cosas habían cambiado. Daniel lo notaba en la forma en que la gente lo miraba ahora. Los respetuosos gestos de la cabeza de los desconocidos. Los padres que lo paraban en la calle para estrecharle la mano y agradecerle lo que había hecho. Los niños que pedían acariciar a Blas, con los ojos abiertos de asombro mientras susurraban. Es el perro héroe, ¿verdad? Y Blas. Blas también parecía comportarse de forma diferente. Había una tranquila confianza en su forma de moverse, una sensación de propósito que iba más allá del entrenamiento. Había experimentado lo que significaba salvar una vida, y eso lo había cambiado. Lo había vuelto más consciente, más decidido. Una fresca mañana de diciembre, Daniel recibió una llamada de Carla. Hola, dijo, con la voz más suave que en meses. Tengo algo que creo que te interesará ver. ¿Qué pasa? La mamá de Emma quiere conocerte. En persona. Lleva semanas pidiéndolo. A Daniel se le encogió el corazón. Sí, dijo de inmediato. Por supuesto. Quedaron en encontrarse en un pequeño parque cerca del hospital, un espacio neutral y abierto donde Emma podía jugar si quería. Cuando Daniel y Blas llegaron, los vio de inmediato. La madre de Emma, Rachel, estaba de pie cerca de un banco, abrazando a su hija. Emma se veía diferente ahora. Más sana. Sus mejillas estaban coloradas y su cabello estaba recogido en una trenza pulcra. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Daniel.
Aún tenían sombras, pero también había luz. Una chispa de resiliencia que no se había extinguido. En cuanto Emma vio a Blas, se le iluminó la cara. «Blas», gritó, soltándose de su madre y corriendo hacia ellos. Daniel le soltó la correa a Blas, y el perro trotó hacia ella, meneando la cola en amplios y alegres arcos. Emma se arrodilló y abrazó al perro por el cuello, hundiendo la cara en su pelaje. Blas permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si comprendiera la gravedad del momento. Daniel sintió un nudo en la garganta y los ojos le escocían por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Rachel se acercó con los ojos brillantes. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «No tengo palabras para expresarte lo que me has dado. Lo que él me ha dado». Señaló a Blas. «Trajiste a mi hija de vuelta». Daniel negó con la cabeza, con la voz ronca. «Blas hizo eso. Yo solo escuché». Rachel sonrió entre lágrimas. «Ambos lo hicieron. Y nunca lo olvidaré». Pasaron la siguiente hora en el parque, viendo a Emma jugar con Blas. Ella lanzó una pelota de tenis y él la persiguió con el entusiasmo de un cachorro, llevándola de vuelta y dejándola caer a sus pies. Ella rió, un sonido tan puro y brillante que pareció ahuyentar la oscuridad que la había aferrado durante tanto tiempo. Y en esa risa, Daniel sintió sanación. Escuchaba esperanza. Antes de irse, Rachel le entregó a Daniel un papel doblado. «Emma quería que te diera esto», dijo. Daniel lo desdobló con cuidado. Dentro había un dibujo a crayón, una niña de pelo castaño junto a un perro grande con orejas puntiagudas. Sobre ellos, con letras temblorosas, Emma había escrito: «Gracias por salvarme. Quiero a Blas asterisco». A Daniel se le nubló la vista. Se agachó frente a Emma, que estaba junto a su madre, agarrando un peluche. «Gracias, Emma», dijo en voz baja. «Voy a guardar esto para siempre». Emma asintió solemnemente. Luego, con una voz más fuerte que la que Daniel había oído antes, dijo: «Blas es el mejor perro del mundo». «Sí», asintió Daniel, mirando a su compañero. «De verdad que lo es». De vuelta en la comisaría esa noche, Daniel estaba sentado en su escritorio, con el dibujo de Emma clavado en el tablero de corcho junto a su ordenador. Carla pasó por allí con una carpeta bajo el brazo. «Acaban de llegar las cifras finales», dijo, dejando la carpeta sobre su escritorio. 23 niños recuperados en total. Red desmantelada. 47 arrestos, incluyendo compradores en 8 estados. Daniel abrió la carpeta y repasó las páginas. Nombres. Fotos. Historias. Cada una vida destrozada que ahora se reconstruía con esmero. «No lo habríamos logrado sin ti», dijo Carla en voz baja. «Sin Blas». Daniel miró al perro, que yacía acurrucado bajo su escritorio, roncando suavemente. «Solo está haciendo lo que nació para hacer», dijo. «Proteger a la gente». Carla sonrió. «Tú también, Torres». Con el invierno dando paso a la primavera, la historia de Blas y Emma se convirtió en una leyenda. Los medios de comunicación publicaron artículos de seguimiento. Las escuelas invitaron a Daniel y Blas a hablar sobre seguridad y concienciación. Un autor de libros infantiles incluso se puso en contacto con ellos para pedirles permiso para escribir una historia inspirada en su rescate. Pero para Daniel, los momentos más importantes eran los tranquilos. Las noches en que se sentaba en su porche, con Blas a su lado, mirando las estrellas y pensando en todos los niños que ahora estaban a salvo gracias al instinto de un perro. Las mañanas en que se despertaba y veía el dibujo de Emma en la pared, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había luz. Y Blas. Blas seguía siendo el mismo compañero leal y fiel de siempre. Pero Daniel sabía la verdad. Ese perro no era solo un oficial canino. Era un guardián. Un héroe. Un milagro envuelto en pelaje y valentía. Una tarde, mientras Daniel cepillaba el pelaje de Blas bajo la luz del sol poniente, el perro se giró y le lamió la mano. Un simple gesto de cariño y confianza. Daniel sonrió con el corazón lleno. «¿Sabes qué, amigo?», dijo en voz baja. «Creo que formamos un buen equipo». La cola de Blas se movió una vez. 2 veces. Y en ese momento, Daniel supo, sin lugar a dudas, que seguirían protegiendo, seguirían salvando y seguirían creyendo en el poder de un vínculo que nunca podría romperse. Porque eso es lo que hacen los héroes. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. El caso que comenzó con una sola caja en un tranquilo porche suburbano se expandió, cambiando vidas, transformando leyes e inspirando un movimiento. Se introdujo una nueva legislación para regular los servicios de mensajería con mayor rigor.
Los programas de entrenamiento para unidades caninas de todo el país comenzaron a incorporar protocolos de detección de olores para situaciones de trata de personas. Y la historia de Emma, la historia de Blas, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia en un mundo que las necesitaba desesperadamente. Una cálida tarde de primavera, Daniel recibió una invitación por correo. Era de Rachel y Emma, invitándolos a él y a Blas a una pequeña reunión en su casa. Una celebración, escribió Rachel, de nuevos comienzos. Daniel aceptó sin dudarlo. Cuando llegó a la modesta casa en Ohio, el patio estaba lleno de globos, serpentinas y el sonido de las risas de los niños. Emma corrió a saludarlo, con una sonrisa radiante y espontánea, y los brazos extendidos. Blas se abalanzó sobre él y ella lo abrazó con fuerza, riendo mientras él le lamía la cara. ¿Se acuerda de mí?, dijo ella sonriéndole a Daniel. Claro que sí, dijo Daniel, con el corazón henchido. Jamás podría olvidarte. Dentro, Rachel había preparado un festín. Sándwiches, fruta y pastelitos decorados con pequeñas huellas de patitas. Amigos y familiares llenaban las habitaciones, con voces cálidas y acogedoras. Y en el centro de todo, una foto enmarcada. Blas, sentada orgullosa junto a Emma, ambas sonriendo. Más tarde, cuando el sol se ponía y los invitados empezaban a marcharse, Emma tomó a Daniel aparte. Su pequeña mano se deslizó en la de él y lo miró con esos ojos grandes y conmovedores. Oficial Torres, dijo con seriedad, quiero ser como usted de mayor. Quiero ayudar a la gente. Daniel se arrodilló para que sus ojos estuvieran a la altura. Ya lo haces, Emma, dijo con dulzura. Cada día te haces más fuerte, cada vez que sonríes, ayudas a la gente a recordar que las cosas buenas aún son posibles. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas diferentes. Lágrimas sanadoras. Lo abrazó con fuerza, y Daniel cerró los ojos, dejando que el momento lo inundara. Por eso llevaba la insignia. Por eso Blas entrenaba a diario. Por eso se enfrentaban al peligro sin dudarlo. Porque en algún lugar, un niño necesitaba ser rescatado. Y allí estaría. Mientras Daniel y Blas conducían a casa esa tarde, con el sol poniéndose en brillantes tonos naranja y rosa, Daniel se acercó y apoyó la mano en la cabeza de Blas. El perro se inclinó ante el tacto, contento y tranquilo. ¿Sabes qué, amigo?, dijo Daniel en voz baja. No solo salvamos a Emma ese día. Ella también nos salvó. Nos recordó por qué hacemos esto. ¿Por qué importa? La cola de Blas golpeó contra el asiento. Daniel sonrió, volviendo la mirada al camino abierto que tenía delante. Habría más llamadas. Más peligro. Más niños que necesitaban a alguien que los interpusiera en la oscuridad. Y él y Blas responderían a cada una de ellas. Porque eso es lo que hacen los héroes. Se presentan, escuchan, confían en sus instintos. Y nunca, jamás, se rinden. Y cuando las estrellas comenzaron a salpicar el cielo vespertino, Daniel sintió que una paz lo invadía. Una tranquila certeza de que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Siempre juntos. La caja que había llegado a ese porche hacía tantos meses contenía un horror inimaginable. Pero también había revelado algo más. Algo poderoso y perdurable. La fuerza del vínculo entre un hombre y su perro. El coraje para actuar cuando más importaba. Y la inquebrantable convicción de que incluso en los lugares más oscuros, aún se podía encontrar la luz. Porque a veces, un héroe llega en 4 patas. Con cola que menea, olfato agudo y un corazón que se niega a rendirse. Y su nombre era Blas.